de tiempo sobre la microbiología. Definición. En sí, es la ciencia que trata a los seres vivos muy pequeños, específicamente a los de tamaño por debajo del poder resolutivo del ojo humano. Prácticamente se vuelve una ciencia especializada hasta finales del siglo XIX, como consecuencia de la confluencia de una serie de procesos metodológicos que se habían empezado a incubar lentamente en los siglos anteriores. Siguiendo el ya clásico esquema de Collard en el 76, podemos distinguir 4 etapas o periodos en el desarrollo. El primer periodo, eminentemente especulativo, se extiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros microscopistas. Luego el segundo periodo, que arranca con el descubrimiento de los microorganismos por Leeuwenhoek. El tercer periodo, que es el cultivo de microorganismos, que llega hasta finales del siglo XIX, donde las figuras de Pasteur y Koch encabezan el logro de cristalizar a la microbiología como una ciencia experimental. Y luego el cuarto periodo, desde principios del siglo XX hasta nuestros días, en el que los microorganismos se estudian en toda su complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecologista, etc. Debate sobre la generación espontánea. La generación espontánea, o abiogénesis, fue puesta en debate por los experimentos de Francesco Redi, quien había acuñado la expresión en latín omne vivum ex ovo en 1668, tras comprobar que los insectos y nemátodos procedían de huevos puestos por animales adultos de su misma especie. Pero fue Louis Pasteur, en 1860, quien calentó infusiones en matraces de vidrio a los que estiraba y los dejaba sin cerrar, de modo que el contenido estuviera en contacto con el aire, por lo que demostró cómo el líquido no desarrollaba microorganismos, con lo que eliminó la posibilidad de que un aire alterado fuera la causa de la no aparición de gérmenes. Desarrollo de asepsia, quimioterapia y antibioterapia. Joseph Lister había leído atentamente los trabajos de Pasteur y creía que estas infecciones se debían a gérmenes presentes en el aire. Comprobó que la aplicación de compuestos como el fenol o el bicloruro de mercurio en el lavado de instrumental quirúrgico, de las manos y de las heridas disminuía notablemente la frecuencia de infecciones postquirúrgicas. Ehrlich, desde 1932 a 1935, descubrió la acción del rojo de Prontosilo frente a neumococos hemolíticos dentro del hospedador, pero señaló que esta droga es inactiva sobre bacterias creciendo in vitro, y fue Fleming quien, en 1929, logró expresar ideas claras sobre el tema, al atribuir a una sustancia química concreta, la penicilina, la acción inhibidora sobre bacterias producidas. En 1944, Schwartz y Waxman descubren la streptomicina, siendo el primer ejemplo de un antibiótico de amplio espectro. Desarrollo de la inmunología. Definición. Es la ciencia autónoma y madura, pero sus orígenes han estado estrechamente ligados a la microbiología, debido a que su primer acercamiento fue con Edward Jenner, tras su constatación de que los vaqueros habían adquirido la viruela vacunal. El primer abordaje plenamente científico de problemas inmunológicos se debió, de nuevo, a Pasteur, porque realizó la primera vacunación antirrábica en los humanos el 6 de julio de 1885, y a su vez los norteamericanos Salmon y Smith, en el 86, perfeccionaron los métodos serológicos de Pasteur, lo que les permitió producir y conservar más fácilmente sueros tipificados contra la peste porcina. Origen y desarrollo de la virología. En 1901, Reed descubrió el primer virus humano, el de la fiebre amarilla, y en 1909, Lansdale y Pope detectan el de la poliomielitis. Los virus bacterianos fueron descubiertos en 1915 por Twort, pero fue Félix de Herelle en 1917 quien acuñó el término bacteriófago y supuso correctamente que el fenómeno de lisis por estos agentes debía de estar ampliamente difundido entre las bacterias. La primera visualización de un virus se debe a las observaciones del microscopio ultravioleta del bacteriófago inglés Bernard en 1925, y en 1939 se realizó la primera fotografía de un virus a microscopio electrónico. Luego, Diener describió en 1967 la existencia de ARN desnudos inefectivos en plantas, a los que llamó viroides, y en 1981 Prüssner puso de manifiesto que determinadas enfermedades de mamíferos se deben a partículas proteicas aparentemente desprovistas de material genético, a las que bautizó como priones.